Buenas noches. A continuación voy a explicar el sistema de información. Eh, el caso de uso. Este es el caso de uso principal, que consta de cuatro actores, que son el gerente, el asistente contable, el contador y el capataz. Y el sistema cuenta con tres módulos, que son gestión de proyecto, gestión de usuario y gestión de personal. El gerente tiene una relación con los tres módulos. Y por otra parte, el asistente contable, el contador y el capataz tienen una herencia como usuario y están relacionados con el módulo gestión de proyecto. En el módulo de gestión de usuario eh, cuenta con dos módulos, en el cual está consultar usuario y tiene dos submódulos que son cambiar estado y modificar usuario. Su otro módulo es registrar usuario y tienen un STEM que es asignar rol. En el diagrama de actividades inicia de esta manera. El gerente ingresa al módulo de roles. El sistema verifica su ingreso. El gerente crea un usuario. Añade un usuario. El sistema valida al usuario. Si el usuario es válido, muestra roles habilitados. Si no, añade nuevamente un usuario. Cuando muestra los roles habilitados, asigna un rol. Y el sistema genera un formulario en el cual el gerente ingresa datos al formulario y el sistema genera el log. Y es fin del diagrama de actividades. El diagrama de paquetes. Este es el diagrama de paquetes principal en el que consta el paquete de usuario, paquete de personal y el proyecto. Entonces el paquete de usuario y el personal están relacionados con el de proyecto. En el paquete de proyecto hay subpaquetes que son compras operativas, gastos misionales y presupuesto. En el diagrama de secuencia de usuario, bueno, el gerente inicia un registro como usuario. El sistema muestra un formulario. El gerente ingresa los datos en el formulario. El sistema valida los datos. Genera validación. El gerente confirma el registro. El sistema lo que hace es guardar el registro en una base de datos. La base de datos confirma el nuevo usuario y el sistema muestra en pantalla el nuevo usuario al gerente. En el diagrama de comunicación de usuario está como primera parte consultar usuario y mostrar usuario. Y por su segundo paso es registrar usuario, enviar datos de registro y usuario registrado. Esto es por parte del módulo gestión de usuarios. Me llamo Kevin Gómez y a continuación les presentaré el módulo gestión de personal, en este caso el diagrama de casos de uso. Aquí en el diagrama de casos de uso podemos encontrar el rol que se llama gerente. Tenemos tres módulos, por así decirlo, tres acciones en las cuales se van a llamar consultar personal, que que de él derivan asignar capataz y asignar obreros. A continuación, presentaré el diagrama de actividades del módulo personal, gestión de personal. En este diagrama se va a hacer la consulta del personal. El gerente solicita una consulta, el sistema muestra ese personal y el gerente se informa o conoce el personal y el sistema guarda un log. En el siguiente diagrama podemos observar de que el gerente solicita una asignación del capataz, el sistema muestra los datos, el gerente diligencia los datos, el sistema valida los datos y si esos datos son inválidos otra vez diligencia los datos. Si el caso es contrario, guarda los datos en base de datos y envía una notificación al capataz de asignación satisfactoria guardando el log con el nombre de usuario y la acción realizada. Y en el diagrama, para ya terminar, podemos encontrar que se parece mucho al anterior diagrama, como pueden observar, pero cambia únicamente son unos pequeños detalles, como en este caso, de que el gerente solo va a asignar los obreros y el sistema va
mostrar los datos a diligenciar, diligencia los datos normales, el sistema los valida, guarda los datos en caso de que es correcto y envía una notificación de los obreros de una asignación satisfactoria y termina con un log, guardando un log del nombre de usuario y la acción realizada. Estos son los diagramas de actividades del módulo gestión de personal. A continuación presentaré el diagrama de clases. En este diagrama de clases podemos observar la clase usuario que tiene un ID llamado cédula de tipo int. Tenemos la clase capataz, tenemos la clase gerente, tenemos la clase auxiliar contable, tenemos la clase contador. De la clase capataz tiene un ID que se llama número de proyecto exterior y un método que se llama registrar factura. En gerente tenemos muchas operaciones en la cual son asignar capataz, asignar obrero, registrar proyecto, añadir proyecto, generar roles. En auxiliar contable tenemos tres atributos que son número de informe, registro único de compra exterior y registro único de gasto exterior. Y en contador, número de informe, registro único de compra exterior y registro único de gasto exterior. En compras operativas, en proyecto, disculpen, tenemos el número de proyecto como ID, tenemos registro único de compra y registro único de gasto. En compras operativas tenemos un ID que es registro único de compra y número de factura. Como método u operación tenemos consultar compras y registrar las compras. En factura tenemos un ID que es el número de factura, los artículos adquiridos, una base que es un impuesto o el precio de los objetos, una ciudad, la fecha de compra, el NIT y la razón social. Y un método. Calcular las bases, que es un valor calculado. Y tenemos una clase de impuesto que va a tener los atributos de IVA, retención de la fuente y retención de IVA. Tenemos la clase presupuesto que va a tener el ID del número de proyecto y va a tener unos operaciones que se van a llamar, que son modificar presupuesto y registrar presupuesto. Tenemos la clase informe, que es número de informe, que es el ID, el registro único de compra exterior, el registro único de gastos exterior y como métodos operaciones, generar las bases, validar el reporte, consultar informes, generar informes y eliminar informes. Y con esto termino de explicar el diagrama de clases. Vamos a hablar de presupuestos y costos en cuanto a lo que nos compete en el proyecto. Se define el modo en el cual serían ingresadas los datos o la información del proyecto, lo cual lo define o estaría definido por el gerente de acuerdo a su tiempo estimado en estudios anteriores o que se han tenido en cuenta para proyectos similares, y de no serlos pues serían estudios de estimación de costos y sobrecostos. De acuerdo a esta información y según el tipo de proyecto o empresa, se implementarían también otros factores como lo son geografía, estudios de manejo de presupuesto, de personal, lo que implicaría tanto costos como sobrecostos. Entre los costos serían también operativos o misionales y harían parte esencial para la finalidad del proyecto. Los costos se definen de acuerdo al, a lo que se pudiera plantear en los diagramas de estudio, como el de Gantt, en el cual se planteó para nuestro desarrollo de proyecto como
las tres fases, los 3 meses iniciales como primera fase y asimismo los costos que se venían implicados en el manejo de este, teniendo en cuenta los sueldos del personal, los insumos, la compra de equipos o materiales para la implementación, eh, servicios públicos, los cuales, teniendo en cuenta el tipo de proyecto, pueden variar o tener sobrecostos de sobrecostos. Mm, los gastos de licencias de software y en el caso de la constructora, que sería nuestro cliente, serían los sobrecostos o compra de licencias o permisos para el desarrollo de cada proyecto. Teniendo en cuenta que la información, en el caso del proyecto para el cliente, se desarrollaría para gastos en misión, podrían definirse los gastos tanto como operacionales, los cuales se verían también definidos como viáticos, y los operativos, los cuales serían definidos como directamente de la obra. Eh, Tendrían que definirse cada uno, ya que en el sistema contable se definen por dos cuentas totalmente distintas, y para que asimismo se pudieran sacar las retenciones respectivas que lleven a la aplicación o el pago de los respectivos impuestos. Para la obra, según la compra de materiales, según mm, los gastos viáticos, por ejemplo, que tendrían costos adicionales como el impuesto al consumo. En los gastos operativos, serían las retenciones como el IVA, el RTIVA, según el tipo de empresa o de régimen al cual se le esté generando, se le esté asumiendo, está asumiendo el valor de los elementos adquiridos, lo cual tendría que ser referenciado en el formato que se diligencie para nuestro cliente. Y para nuestro proyecto, implicaría también los gastos de representación o de papelería, como sería el uso de tarjetas, como sería el uso de material publicitario para em, módulos de publicidad web, mm, y otros que surjan de paso.